Bien, muchachos, llegamos a nuestra última parte de esta semana, el esquema de intermedio conservador. Veníamos del golpe de José María Melo. Después de su golpe, en el que recordemos que fue exiliado y perdió los derechos políticos en Colombia, llegó a la presidencia el presidente conservador Manuel María Mayarino para las elecciones del 55 hasta el 57. Mayarino gobernó con un gabinete mitad liberal y mitad conservador. Los liberales que lo apoyaban eran los gólgotas. Después de su presidencia, para las elecciones de 1857 se presentaron 3 candidatos. Por el Partido Conservador, Mariano Espina Rodríguez, a quien habíamos visto ya en la fundación del Partido Conservador. Para el Partido Liberal, Manuel Murillo Toro, a quien habíamos visto en el esquema anterior, en la división de los liberales. Y con el Partido Nacional, una mezcla entre algunos de los del Partido Liberal, los más conservadores, y el Partido Conservador, Tomás Cipriano de Mosquera. Sin embargo, para esas elecciones gana Mariano Espina Rodríguez. En estas elecciones por primera vez se pone en práctica el sufragio universal masculino, se le devuelve a la Iglesia la capacidad de educar, para esto se vuelve a traer una vez más a los jesuitas, se derogan, es decir, se quitan las leyes sobre el divorcio que se habían vuelto legales en la constitución anterior, y se impulsa la creación de una nueva constitución, la constitución de 1858, que le dará a nuestro país un nuevo nombre, Confederación Granadina. Adoptará el federalismo y estaremos compuestos por 8 estados: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Fíjense que Panamá, ya entra en nuestro territorio, bajo el gobierno de Manuel María Mayarino, aparece como provincia. Esta constitución también conservó la libertad de prensa y la separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, en 1859 el presidente Mariano Espina Rodríguez impulsa un decreto para las elecciones que le quitan el poder a las provincias o lo restringen y le dan al Estado un poder superior para controlar el orden público. Eso le parece al general Tomás Cipriano de Mosquera que es una alta traición, porque si se había adoptado el federalismo, ¿cómo es posible que ahora el poder central del presidente le quite cierta autonomía a las provincias? Así, el general Tomás Cipriano de Mosquera, que venía del estado del Cauca, amenaza con separarse de esa confederación granadina, se alza en guerra y dura casi 2 años peleando contra el gobierno de Mariano Espina Rodríguez hasta que finalmente lo saca de la presidencia y asume la presidencia. Recuerden que habíamos hablado de que este era un alien que había estado en el poder más de 3 veces y en este momento, aunque va a llegar siendo un líder que mezcla a los conservadores y a los liberales, va a adoptar el liberalismo extremo e iniciará con él un periodo en la historia que conoceremos más adelante como el Olimpo Radical.